Colegas, amigos, todos, simplemente soy Richard, con todo respeto yo le llamo ridículum vitae. Y bueno, a partir de esos elementos vamos a intentar hacer un acercamiento en función a lo dialogado con el colega Fernando. ¿Por qué hablamos de mimesis emergentes y mitos fundantes idolatrizados? Quiero comenzar diciendo que estos títulos tienen que ver con mis tres raíces fundamentales de formación, que no son otras que en primera instancia, mi acercamiento a todo lo que implicó la propuesta latinoamericana, principalmente en la relación del pensamiento latinoamericano, principalmente los teólogos de la liberación, con René Girard. Mi primer acercamiento con René Girard tiene que ver a partir de lo que significa la violencia y lo sagrado, tiene que ver cómo a partir de eso se deconstruyen ciertas imágenes de lo sagrado a partir del chivo expiatorio y cómo a lo largo de la historia de Occidente se van ocultando una serie de elementos que tienen ya sea el color de lentes del vencido o del vencedor, dependiendo de a quién se quiere hacer resaltar y cuándo se quiere hacer resaltar. Este elemento, que lo trataré de ir trabajando a lo largo de la presentación, tiene también tras de sí el trabajo de pensar otro elemento junto a René Girard, ¿ya?, que es el mito fundante, que es aquello que me agarra, que es aquello que me afianza. En el caso de ustedes de sustentable, sostenible, no voy a entrar en la discusión tanto con ustedes, pero desde mi perspectiva, cómo van a tener un determinado color de lentes. Yo trabajo principalmente el ambiente educativo y cómo ciertos mitos fundantes muchas veces tienen conciencia o concepción de un uno, ese uno que ahí viene mi dimensión de trabajar el ámbito teológico, el ámbito epistémico, idolatrizado, pero no es solamente en el sentido de idolatría confesional, sino en el sentido de cómo a partir de mi verdad yo soy parte del circo académico de la ciencia. Es decir, a partir de estos elementos les invito a hacer el siguiente trayecto. Doctora, si podríamos pasar, por favor. Ya, esos son los 4 puntos que considero que los voy a trabajar. Si creen que pueden cortarme, quieren decir alguna cosa, también no hay problema, pueden levantar la mano, voy a estar atento, o me ayudan para decir que quieren hablar y quieren preguntar. Son mimesis, nuevas emergencias, mitos fundantes, idolatrías e idolatrizados, y procesos lógicos y lógicos alógicos en torno a la mimesis e idolatría. Es decir, son los ejes que de alguna manera considero que van trabajando y se van mostrando a lo largo de la presente historia. La siguiente, por favor, doctora. Contexto. ¿Cómo entender el contexto de las mimesis de los ídolos hoy en día en América Latina, en Bolivia, en nuestra patria, en Matria Grande, como diría don Pedro Casaldáliga? A mí me ha impresionado 4 cosas importantes a lo largo de la historia. Una, cómo nuestra gente, nuestros pueblos, indirectamente dicen que tienen ciertas verdades, pero no se afianzan a sus verdades. Tuve la oportunidad de trabajar en el ámbito teológico y cómo recurren a santos. En ustedes en México he tenido la suerte de conocer Chalma, por ejemplo, pero paralelamente buscan otro tipo de seguridades que me permitan afianzar la vida, ya sea con la medicina natural, ya sea con otro tipo de visiones. No estoy haciendo juicio, estoy diciendo cómo se ocultan ciertas cosas, cómo se van mimetizando, cómo tras de este lenguaje, en este contexto, que nosotros racionalmente muchas veces seguimos trabajando causa-efecto en una relación dualística, que muchas veces tiene tendencia dialéctica aparentemente, pero que volvemos a caer en el dualismo, bueno, malo, positivo, negativo, cómo en esto se van ocultando una serie de cosas. En educación trabajamos el término del currículum oculto. En el área de
que ustedes del medio ambiente, ustedes saben que también tras del discurso del medio ambiente hay una serie de discursos, ya sea de explotación, dominación o domesticación del ambiente. Eso de medio ambiente discutíamos con un colega que es medio especial para discutir, no voy a entrar, sino qué es aquello lo sostenible, qué es lo sustentable, qué es aquello que nos agarra al don de la vida, y cómo esto emerge o no emerge, o cómo se oculta, o cómo se adapta. Es decir, ahí se juegan una serie de teorías entre la adaptabilidad, entre la teoría de la, eh, de la de acomodarse, o teoría de la evolución, que sabemos que en algunos casos se dice que ya no, pero en otros casos se mantiene que sí hay la teoría de la evolución. O sea, no es tanto tal o cual teoría, sino lo que nos interesa es entender ese contexto de qué hay más atrás de aquello que nosotros vivimos, visualizamos y lo tenemos. La siguiente, por favor. Ante esto, tenemos este pequeño cuadro que simplemente quiere mostrar lo que dice el lenguaje, el diccionario sobre la mimesis. Es cierto que se ha llevado casi exclusivamente al ámbito de la estética clásica, la imitación de la naturaleza, que como finalidad esencial tiene el arte. Imitación del modelo de hablar, estos gestos y ademanes de una persona. O sea, ese modelo de imitación, ese modelo de apropiarme de la personalidad del otro, de la naturaleza, y eso se expresa de distintas maneras, ¿no? Pensemos en, bueno, voy a pensar en boliviano, ¿no? Algunos apellidos, ¿ya? Cori, por ejemplo, es oro, ¿ya? Y alguien se apropia del oro. Hay el apellido Puma, el apellido Condori, que tiene que ver con el cóndor. O sea, en ese lenguaje de mimesis, que yo me voy a apropiar de aquellos bienes de la naturaleza. Hay una serie de bailes en los cuales nosotros, seres humanos, dependiendo del contexto en el cual estamos, queremos apropiarnos, queremos dominar, queremos domesticar, pero también queremos ser domesticados. O sea, y en eso van a ver la imitación en el modo de hablar, o sea, con la naturaleza, con la vida, con un montón de cosas que nosotros trabajamos. Se da también, sin ir lejos, fíjense en las grandes tecnologías. Los aviones, muchos de ellos, asemejan determinado tipo de pájaros, asemejan determinado tipo de visiones. Entonces, cuando hablamos de mimesis, estamos ya entrando a este modelo de imitación que nos va a permitir y nos va a ayudar a cuestionarnos, y ustedes en el ámbito que manejan, no voy a entrar porque es más su campo de ustedes, yo voy a trabajar lo epistémico, ya en su campo de lo sostenible, de esa visión de sociedad. Si seguimos a Carlos Maldonado, vamos a ver las aparentemente lógicas existentes, pero que detrás de esto hay una serie de lógicas, ilógicas, alógicas, delógicas. Estoy jugando con una serie de prefijos que nos ayuda a entender que la lógica tradicional causa-efecto, aquella que aprendimos de la lógica simbólica, si bien nos sirve como un elemento inicial de conocimiento, después también nos va a dar un siguiente paso. La siguiente, por favor, si no es mucha molestia. Entonces, con este elemento, vamos a entrar ya ahora a la teoría mimética de Girard. Tiene algunos críticos. Girard es un antropólogo francés. Girard, con la teoría mimética, entra en unas palabras que personalmente me encanta, porque la raíz fue y significó mucho para nuestra América Latina: el deseo mimético. El deseo mimético, como decíamos, es el deseo de igualar, imitar, ocultar muchas veces, ¿ya? Pero que está detrás de esto con una serie de teorías que maneja el lenguaje socioeconómico, sociopolítico, sociocultural, el ambiente, inclusive psicológico, el deportivo, o sea, donde yo tengo el deseo de imitar, de ser igual a. Ayer salía a pasear por aquí, por mi ciudad, Cochabamba, y veía que aquí, por ejemplo, que no era tan normal, hoy día vemos
jóvenes con camiseta o polera deportiva color rosada, ¿ya? El color rosado que es del equipo donde hoy día juega Messi, ni siquiera sé bien el nombre del equipo. Pero como hay una serie de cosas, ustedes van a vivir en estos días la fiesta de Todos Santos, igual que nosotros. Igual hay un deseo mimético de apropiarnos de aquellas cosas que están más allá y que van a venir hoy por hoy acá, pero también se juega entre apropiarse, quedarse o irse. Y ahí donde se crean los determinados y los indirectos chivos expiatorios, los cuales, tal cual dice el libro, nos van a ayudar a entender, a visualizar, a trabajar cómo cada cultura, cada pueblo busca con ese deseo mimético también crear espacios, crear personas, crear culturas, crear pueblos, crear lugares que se convierten en una especie de chivo expiatorio para mantener cierta pureza. ¿Ya? Y eso, ojo, no estoy hablando en el sentido confesional de lo sagrado, estoy hablando inclusive en el sentido cotidiano, ya sea con la tecnología, ya sea con la educación, ya sea con el fútbol o con lo que otras cosas, que van a dar una serie de elementos y van a ayudarnos a entender cómo esto se va incrementando a lo largo del tiempo, por más que nosotros digamos que esa cuestión cultural de lo otro, de los otros pueblos, las mimesis, todo, ya no es para nosotros racionalistas. Seguimos trabajando esto. Siguiente, por favor. ¿Eso qué implica? Implica este pequeño cuadro, ¿sí? Que nos va a ayudar a entender cuál es mi objeto de deseo y cómo yo de alguna manera, mi objeto de deseo, muchas veces oculto que es mi objeto de deseo. Muchas veces mi título, mi deseo de sociedad, mi deseo de mundo, es mi objeto de deseo, que teóricamente yo lo voy a agarrar para poder decir y justificar mi postura, pero en el fondo a veces es una autocomplacencia de negación, afirmación o también un poco de transferencia de aquello que pueda apropiarme. Se pone el ejemplo del café. Voy a dar 3 ejemplos con el café. Un primer ejemplo, que no se puede tomar café porque tiene una serie de elementos químicos. Hay tiempos en que se niega el café, hay tiempos en que se puede tomar café. Hay gente que va a afirmar a tomar café, hay gente que va a negar y hay gente que va a transferir, que va a disimular y, por ejemplo, va a inventar el café de maíz, el café sin cafeína. O sea, no estoy justificando ni estoy hablando a favor o en contra. Estoy diciendo cómo se ocultan los deseos miméticos, cómo se ocultan estos elementos detrás de cosas tan pequeñas como una taza de café y que ustedes la pueden proyectar a nivel macrosocial, a nivel económico, a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, y si, aquellos que son creyentes, inclusive a nivel de lo sagrado, cuando yo a partir de mi ente sagrado, yo me voy a querer apropiar de ese ente sagrado y voy a querer ser, entre comillas, como él, o voy a querer proyectar sus frustraciones para convertirlo en chivo expiatorio y, como dice la religión cristiana, llevarlo a la cruz y a partir de su muerte crear el chivo expiatorio que me vuelve a un nuevo nivel de pureza. Eso también nos pasa en ciencia. ¿Cómo yo voy a destruir al que piensa diferente, al que piensa en una cultura de explotación, no explotación de los recursos naturales, pero no voy a dialogar sobre las implicancias que son, sobre lo que va a implicar, sobre lo que va a reflexionar, reflectar, lo que va a descubrir esto? Siguiente, por favor. ¿Eso qué significa? Eso significa que estamos delante de un fenómeno bastante interesante. Brumas y mimesis. Acá quiero recuperar el trabajo de un colega, José Ángel Solís Gemio, el doctor Solís Gemio, que él trabaja brumas para que a partir de esto entendamos que, tomando en cuenta a un autor como es Clausewitz, ¿ya?, que todas las decisiones que muchas veces las tomamos, aparentemente tenemos una certeza meridiana
que nos permite afirmar que estamos llegando a un alto criterio de verdad, tal cual el racionalismo nos ha enseñado a partir de los criterios de laboratorio, las fórmulas, las verdades, que no es que sean ciertas o no ciertas, sino que corresponden a un contexto, a una forma de pensar, a una forma de ver, a una forma de vivir, a una forma de estar, que quiere minimizar las brumas para darnos grados de certeza. Hoy día se ha demostrado que eso no es así. Hace pocos días ustedes han tenido el huracán o el Otis en Acapulco, ¿ya? Que en medio de todas esas certezas entró y todo aquello que era sólido se deshizo en el aire, como diría Berman, en cuestión de segundos. En cuestión de poco tiempo se fue cayendo todo ese proceso, ¿sí? Y nos ayudó a tener esas nuevas certezas. Fíjense lo que pasa Israel-Palestina, Ucrania-Rusia, fíjense lo que pasa en México con aparentemente las formas de decidir entre la violencia y no violencia existente. Aquí en Bolivia tenemos una serie de ejemplos con el manejo de culturas, con el manejo de una serie de elementos. Y es ahí en esas brumas, en esas cosas ocultas, en eso que no es visible a los ojos de todos nosotros, que muchas veces con nuestra racionalidad académica, con nuestra racionalidad también inclusive pragmática, siguiendo a Rawls, ¿ya? Queremos encontrar la única verdad que nos permita visualizar a dónde vamos a llegar. Es por eso que todos preguntan, ¿y entonces a dónde vamos? Porque hemos aprendido las ideas claras y distintas de Descartes. No estoy pidiendo que no haya, ¿ya? No estoy negando, sino estoy cuestionando sanamente para que aprendamos que en medio de brumas y mimesis, cada uno, y eso volveremos después, tiene que saber manejar sus certezas, tiene que saber manejar sus debilidades, tiene que saber manejar sus inseguridades. Entonces, brumas y mimesis es como estando en la playa, es como cuando yo estoy en medio de mi seguridad, a veces no miro más allá de mis narices aquello que está oculto, ya sea auto para mí, hetero para lo diferente o co con el otro, con la otra, entonces no puedo ni quiero dialogar. Siguiente, por favor, si no es mucha molestia. Eso entonces me va a ayudar a hacerme algunas afirmaciones que las comparto con ustedes, ¿ya? La bruma me va a ayudar a pensar desde el punto de vista de cómo yo tomo las decisiones. ¿Qué tipo de seguridades? Yo doctorante, yo maestrante, tengo algunos estudiantes de la Católica, tengo algunos doctorantes de la EMI que están presentes, los colegas de México, ¿sí? Cuando yo voy a tomar mis decisiones, ¿cuál es la base para tomar mis decisiones? Cuando pienso en la naturaleza, Bolivia estamos con una cantidad de humo y que bueno, ya es tan normal que cada año tengamos y nos quejamos después que no hay agua y una serie de cosas. Entonces, ¿cuál es el punto de partida que yo tengo? El inicio del fuego. Entonces hay que castigar a quien ha iniciado el fuego, chivo expiatorio. La relación de respeto con la naturaleza, educación, estamos trabajando el elemento naturaleza, medio ambiente, de tal manera que nos permite que aquellos que quieran quemar, que quieran apropiarse de esos sectores entiendan. Y nosotros académicos estamos entendiendo lo que significa el proceso de quemas, por ejemplo, en Bolivia, para recursos en sectores alejados de los pueblos, donde tienen que recurrir a la quema, pero muchas veces quema incontrolada. No estoy haciendo apología, estoy diciendo cuál es el punto de vista para tomar decisiones. Entonces, ahí viene, y sigo la obra de Carlos de manera indirecta, la ruptura con las lógicas lineales. O sea, cómo nosotros, doctorantes, maestrantes, colegas, podemos aprender a romper las lógicas no lineales. En teoría es fácil. Hay una serie de fórmulas, integraciones, derivadas y una serie de cosas que saben los de matemáticas, pero
entender estas lógicas lineales, que no están mal, que pueden existir, pero aprender junto con la gente que no es la única posibilidad de respuesta, no es la única posibilidad de reflexión ante todo aquello que se está provocando inseguridades, que está provocando que eso que yo creía que era mi verdad no es tan así. Hay también cada vez más, y ustedes saben mejor que yo, en relación, yo voy a hacer un poco de ejemplo con naturaleza, hay cada vez más poca argumentación para plantear certezas. Sí, aquellas certezas radicales que nosotros teníamos, aquellas certezas con las cuales nos habíamos educado, relación causa-efecto, encontrar verdades, entonces Richard, entonces Silvia, entonces Ana Cecilia, ¿qué hay que hacer? O sea, todo esto hoy día se está convirtiendo en una bella cuestionante, o sea, es una bruma que nos está ayudando a decir desde dónde pongo mis certezas. Hay también la presencia de elementos no previstos. Hemos visto lo que ha pasado en Acapulco, podemos ver lo que pasa en las violencias, podemos hacer una serie de cosas entre que justificamos a partir de lo bueno, lo malo, o tesis, antítesis, síntesis, o tesis de sistemas con Fonfertal-Laffy, o vamos a Friston Capra con el Tao de la vida. No, no solamente eso, sino aquellas certezas que yo he encontrado al hacer mi doctorado, al hacer mis estudios, voy a encontrar esas brumas de elementos no previstos, que se trabaja con las lógicas no lineales y otra vuelta, yo creo que Carlos ya trabajó esto, así que no voy a profundizar. Los elementos miméticos que debemos ver en torno a las decisiones. ¿Qué más a nivel macropolítico, mesopolítico, micropolítico existe en torno a las decisiones de distintos temas, sea ambientales, sea educativos, sea políticos, sea sociales? ¿Qué más de cosas ocultas hay? Hago un paréntesis, voy a tocar al final otra vuelta. Con José trabajamos y decimos normalmente que hay un deseo mimético de un tercero que trabaja la transdisciplinar, el tercero incluido, que trabaja también en América Latina, pero que es un tercero incluido, es un tercero excluido y es un tercero mimético, porque sabe acumularse y sabe ocultarse, acomodarse según sea su conveniencia. En eso, por ejemplo, para los compañeros de México y los que están de Bolivia, un lindo ejemplo es entre comillas, llamémosle el ente sagrado de las minas, que se llama el tío. Puede ser bueno, puede ser malo, dependerá cómo es y cómo se porta. Eso que a veces nos cuesta entender desde una linealidad causa-efecto en las distintas expresiones, ya sea de fe, de ciencia, de conocimiento. Hay lógicas que, por ejemplo, que, como decía, implican no lineales y la presencia del tercero mimético, que es decir, aquello que ni nosotros mismos estamos acostumbrados a que ocurra. Nos hemos formado de tal manera que hay muchas cosas que no aceptamos que nos pueda pasar a nosotros. De ahí que vamos a decir, ¿por qué me ha pasado a mí? Si yo no soy así, ¿ya? Y eso es tan bonito, ¿ya?, que muchas veces lo ocultamos nosotros mismos y negamos esas posibilidades, vuelvo atrás, del deseo mimético de apropiación. Y ahí podemos entender, ya sea con neurociencias, ya sea con la sinapsis, ya sea con Big Bang, Big Crunch, un montón de cosas que le damos nombres y apellidos, pero que van a significar que nada en la vida había sido lineal. Siempre hay una mimesis que nosotros debemos ayudar a trabajar, una especie de relación K-orden, siguiendo un poco a Morgan, pero más, cuestionando también a Morgan, para decir esa cuestión de pequeños puntos de equilibrio como pequeños puntos de caos en una dinamicidad constante. Eso me lleva a aprender, en medio de la mimesis, que también yo debo saber vivir con la incerteza.
ese elemento de incerteza que cada vez más está entrando en la sociedad, en el mundo, en la vida, hoy día se convierte en un elemento que tal vez hemos perdido nosotros, porque lastimosamente, como nos hemos convertido en gente más racional, hemos perdido la capacidad de la curiosidad. Sí, ya no buscamos cosas nuevas, buscamos cosas ciertas, cosas que nos den verdad. ¿Ya? Es interesante, no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero como por ejemplo inclusive los chicos hacen los juegos, le encuentran la trampita para seguir avanzando en el juego y son capaces de hacer saltos jugando con la computadora. Hay la posibilidad de nuevas emergencias. Nosotros académicos, nosotros estudiantes, padres de familia, esposos, compañeros, novios, no importa qué, debemos saber que hoy por hoy hay nuevas emergencias que no estaban esperadas para nuestro planeta. Uno, todo lo que es el medio ambiente, que a pesar, hay un librito, creo que se llama 1984, hace muchísimos años que lo he leído, donde ya se planteaba el problema del agua, el problema del medio ambiente y otros problemas. Pero también hay otro tipo de emergencias que llevan muchas veces a soluciones parciales o a intentos de soluciones globales, pero no nos llevan a aprender a aprehender y a trabajar cosas nuevas. Entonces, estas nuevas emergencias serán las que podemos después dialogarlas, porque es más fácil dialogarlas a partir de un face-to-face, que nos van a ayudar a entender el siguiente paso. Por favor. El siguiente paso me lleva a cómo yo vivo hoy en el mundo, con todo esto del internet y todas las cosas, pero también en lo cotidiano, la inter, hetero y co-conexión. Está pensado este punto esencialmente en aquello que implica, en aquello que me lleva, en aquello que me ayuda a ver la relación o sea, lo intercultural, ¿sí? Que está muy de moda, ¿sí? Entre culturas, pero también que cómo es entre culturas, qué tipo de conexiones se dan. Si ustedes, no sé cómo es en México, mucho de lo poco que he conocido en México, ¿ya? Hay distintas formas de dialogar y de estar presentes. La gente nos dice sí, pero es probablemente no, porque me están diciendo un tal vez, un probablemente. Esa relación de inter que a veces nosotros la confundimos con lineal, no es tan así. Nosotros con la naturaleza. Dense cuenta, creíamos que era un diálogo y creemos unas veces que es un diálogo lineal, pero no es tan así. Ese entre, es una serie de conexiones que pueden darse entre distintos tipos de pueblos, culturas, sociedades, elementos, donde se dan procesos Maturana Varela en el árbol del conocimiento, ¿ya? Procesos de autoorganización, autorregulación, para provocar estados de autopoiesis o de hacerse a sí mismo del ente vivo en contraposición de otros que asumen que son entes vivos, no son entes vivos, como por ejemplo los bancos y otros entes. ¿Cómo yo aprendo a vivir con lo diferente? ¿Cómo me conecto con lo diferente? ¿Cómo entiendo la presencia de lo diferente, lo hetero? ¿Sí? Hoy día, teóricamente, todos respetamos las diferencias, pero en el fondo, todos queremos que sean iguales a nosotros. Si alguien no está de acuerdo con un punto de vista, yo no estoy de acuerdo con el punto de vista de Linda, perdón Linda por ponerte como ejemplo, ¿sí? Lo que voy a hacer es, no estoy de acuerdo porque ella tiene que ser como yo pienso, como yo digo, como yo debo hacer. Entonces, entender que hay lo diferente no es solamente una propuesta del cultus, del cultivar,
es una propuesta de cómo yo consigo tener un proceso de encuentro, desencuentro, de discusión con alguien que es diferente a mí. Y ese fenómeno está ahorita, dense cuenta, con quién es responsable, por ejemplo, de toda la contaminación ambiental. No he leído los últimos documentos, pero por ejemplo, el Río 92 ha sido una muestra clara. Los que más contaminan son los que menos propuestas de solución real quieren encontrar. Pues, en vez de encontrar lo diferente y decir hay pequeños pueblos con pocos carros, con pocas cosas que podemos, etcétera, sino buscamos mantener distintas posibilidades, ya sea extractivas o meramente de contaminación. Co es con el otro, con la otra. Ese co que va a implicar conexión con aquel medio ambiente, con la naturaleza, con seres del otro sexo, con seres de manera diferente de pensar a la nuestra, ¿ya? Con las cuales muchas veces ni siquiera queremos dialogar sin conocer sus argumentos. Hay algo que me lleva a bloquear, a no cuestionar ese tipo de posturas. Entonces, es ahí donde también, dense cuenta, otra vuelta vuelvo, se van creando brumas y actitudes miméticas de apropiación, dominación y domesticación. Desde allá es que vamos a dar el siguiente paso. Tenemos, por favor, ¿ya? Este pequeño cuadrito que es mimesis y actitud. ¿Ya? El deseo mimético, todos lo tenemos. ¿Quién no tiene un deseo mimético? Ahora, ese deseo mimético puede ser, y ojo, no tomen en el mal sentido las palabras, solamente son palabras de conceptualización que me van a ayudar a identificar por dónde tenemos que cuestionarnos y trabajar todos juntos. ¿Quién no quiere tener el deseo mimético de apropiación? ¿Ya? Comienza con cosas pequeñas, ¿no? Mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi novia, mi cuaderno, o sea, todos tenemos ese deseo de apropiación que es innato, dirían, dicen que ya no hay el cerebro mamífero, o sea, como siempre van cambiando, pero por nuestra esencia, sea evolutiva, involutiva, no voy a discutir cuál, porque no es mi campo, pero sí todos en el fondo queremos tener ese deseo mimético de apropiación. También a todos, en el fondo, nos gusta tener un deseo, estaba descrito, de dominación. Dominación no en el sentido solamente tradicional de lo político macro o de lo político de estados dominantes, del capitalismo, socialismo y todas las teorías, sino en el sentido de yo ser el dominus, yo ser el Señor, yo ser el quien decide sobre otros. Y hoy día, no sé cómo está en México, por ejemplo, ese deseo mimético de dominación es muy claro en muchos de nosotros que de la noche a la mañana hemos conseguido algo de poder, o también en aquellos que hoy día, en base a ser la nueva potencia económica, en función a sus recursos económicos, adquieren posturas de dominación, domesticación del otro, de la otra. Ni qué decir a nivel macro cuando se está viendo con todos estos nuevos usos de la tecnología, cómo se va creando instancias de dominación y también domesticación. Es decir, en la fórmula a partir de la cual yo te puedo manejar, yo te puedo manipular, yo te puedo tener en mis manos. Y para eso existe desde la humillación, humildad disfrazada de humillación, existe la necesidad de crear el chivo expiatorio, o sea, yo voy a domesticar al grupo que tengo de los colegas de México y para eso, para que nadie me discuta, creo un chivo expiatorio para que se den cuenta que el malo era él, no yo. Entonces, mi deseo mimético es quitar todo aquel estorbo que tengo y también el criterio de que todo esté de acuerdo a lo que yo pienso.
Aquí va desde la esencia de los que trabajan lo verde, lo ecologista, hasta el otro extremo, donde uno va a ser. ¿Qué actitud tomar ante esto? ¿Qué hacer ante este fenómeno tan interesante, tan cuestionante, tan nuestro, tan de hoy en día? Una es, yo ya pongo aquí algo de mi sartén, es una actitud dialógica. Porque muchos confundimos la actitud dialógica con llegar a acuerdos. Y por eso es que normalmente no sabemos dialogar. No es solamente llegar a acuerdos, puede darse que algún momento lleguemos a algún acuerdo, pero la dialógica en el sentido que estoy manejando tiene que ver con la capacidad de entender los otros lenguajeares, los otros pensares, las otras actitudes, las otras formas de ver la vida de aquellos que están en nuestro entorno o de aquellos que hoy plantean distintas alternativas. Hoy parece que lo dialógico está peligroso. Hoy parece que cuestionar, sea izquierda, derecha, centro, ricos, pobres, indígenas, citadinos, cara se dice en lenguaje andino, ya siempre tiene que haber una tensión. No se piensa en una posibilidad de cómo podemos entender, de cómo podemos trabajar, de cómo podemos reflexionar el diálogo. Eso va a significar una actitud abierta. Hemos perdido la capacidad de reencantamiento del mundo. Por eso hemos inventado la cámara fotográfica, hasta en nuestros celulares. Tenemos miles de fotos, ¿ya?, para aparentemente aprehender todo aquello que tenemos, pero no para tener una actitud abierta de entender que puede haber y tiene que haber lo diferente. Esto es un nuevo desafío para mi persona en el sentido de cuestionar, de trabajar, de reflexionar, si realmente yo entiendo lo que es el saber vivir con lo diferente. No estoy diciendo que todo tiempo es diferente. Hay algunas cosas que necesitan, si quieren en el lenguaje educativo, una propuesta conductista, cerrada, como con el perro de Pavlov, para que tenga una etapa. O sea, estoy dando elementos que hay personas, hay grupos, hay lugares donde a veces es necesario la repetición para aprender. Muchos me dirán que no, pero fíjense cómo se aprende uno a comer chile en México, llajua en boliviano, cómo se aprende a usar la cuchara, cómo se aprende a manejar el auto. Tiene que ver con elementos un poco exagerados con el perro de Pavlov, pero tiene que ver con elementos de repetición que cada uno tiene que tener. Pero ante todo, yo creo que nos está faltando una actitud ético-política. Cuando digo ético-política, no estoy haciendo referencia a un punto de vista político partidario, sino a un punto de vista de etos, característica cultural, ¿ya?, que en una primera instancia puedo generalizar el etos mexicano, pero sabemos que el etos mexicano tiene N etos dentro de México, entre tantos millones, igual que el etos boliviano, la característica, la forma de ser, de cultivar, hacia una tensión política, ¿ya?, pero donde política no está entendida desde el punto de vista de lo partidario, de la confesión partidaria, llamémosle, sino tiene que ver esencialmente a partir del concepto de polis, ciudad. Cómo yo manejo el concepto de polis, ciudad, y serán estos tres elementos que me permitan una actitud dialógica, abierta y ético-política, como una forma de entender las mimesis existentes. La siguiente, por favor. Eso me lleva ahora a cuestionarle cuáles son los factores fundantes, cuáles son aquellos elementos que me afianzan en la vida, que me afianzan en mi forma de ser, en mi forma de estar.
pueden ir desde el principio sin individuo, especie, sociedad, pueden ir dentro del individuo yo, tú, él, ¿ya? O yo, nosotros, tú, no importa. O sea, la clave es primero preguntar qué es aquello que me afianza la vida. ¿Es el mero discurso? ¿Es la coherencia? ¿Es el compromiso? Recuerden que si yo voy a ir a la mitología griega, puedo quedarme con un Prometeo encadenado, puedo quedarme en el mito fundante de las culturas de mis pueblos, el mito que yo vengo del agua, el mito que vengo del monte, ¿ya? Los mitos que hoy día y estos días, por ejemplo, ustedes en México van a, esta fiesta de difuntos, van a sacar a relucir, pero que tras de ahí, si hacemos un análisis socioantropológico, hay todo un lenguajear que nunca termina. Nosotros en Bolivia tendremos todo el rito de Todos Santos, una serie de elementos donde marca es pueblo, alma marca la ciudad de los muertos, el pueblo de los muertos, ya se traslada a la ciudad como una forma de equilibrio para que en ese mito fundante yo vuelva a unir el ente vivo con aquel más allá que entre comillas lo puedo imaginar, lo puedo creer, lo puedo poseer, no estoy discutiendo cuál, estoy haciendo solamente una serie de puntualizaciones que me ayudan a decir y cuestionar cuáles son los mitos fundantes. Cuando hablo del curso que ustedes de sostenibilidad creo que le llaman, perdón por la osadía de decir así, ¿ya? ¿Cuáles son los mitos fundantes de deseo, de criterio, de manejo del medio ambiente, del ecosistema, oikos, ¿no? De economía, oikos nomos, de la norma de casa, ¿ya? Del oikos socio, la norma de la sociedad, de la casa, de la, oikos nomos, oikos socio, la casa social que vivimos, el cuidado del barrio, de los distintos lugares donde estamos, o sea, cómo esto tiene sus mitos fundantes. Y todos tenemos nuestros mitos fundantes. Siguiente, por favor. Ya voy terminando para no cansarlos mucho, ¿ya? Y después preguntas que me gusta más el diálogo. Entonces, estos mitos que me llevan a un horizonte de sentido, ¿ya? Hoy día, en ese trabajo de inter, hetero y coconexión que hemos trabajado, ¿sí? Me van a hacer enfrentar a mis culturas, al contexto y a mis sublimaciones. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Aquí hay un montón de elementos que los que son de psicología me pueden debatir y tienen todo el derecho, ¿ya? Pero estos mitos que tienen dentro de sí una conexión tan linda, tan bonita, la Llorona y no sé qué, podemos decir, corresponde a una cultura, una forma de cultivar, viene de la tierra la palabra cultura, ¿sí? Pero es cultus, cultivar deviene una persona culta, una persona cultivada, como si fuera de la tierra. Dense cuenta cómo hay ese lenguajear que se oculta muchas veces, cómo en esos pueblos se mantienen a partir de sus mitos y que muchas veces hemos perdido por nuestra racionalidad en el circo de la ciencia, con los arlequines que nos cuentan un montón de cosas, pero no entramos en el atrio sagrado de la ciencia para simplemente estar y contemplar qué más hay. Eso significa también que cada mito corresponde a un contexto. No son ajenos al contexto, pero sí tienen la capacidad de que se pueden acomodar. Pero tras del mito está el desafío para cada persona, para cada individuo, de cómo quiere, debe vivir en la relación con su medio ambiente. Aquí había una película famosa, La Nación Clandestina, donde una persona comete un error, no voy a contar toda la película, ¿ya? Y en ese trajín, como ha cometido un error, entre comillas, un pecado, una falta contra la comunidad, él debe volver al pueblo y danzar hasta morir, ¿ya?
Entonces, el contexto de su cultura le exige este tipo de, entre comillas, pago. Pero también como tras de la esencia de mi cultura, yo puedo sublimar el ideal que yo nunca lo he vivido, que no lo vivo, pero exijo que otros lo vivan. ¿Ya? Eso también es bastante interesante en esto de entender los mitos fundantes. ¿Qué más hay tras de esto y qué están ocultando? Por eso viene el término del chivo expiatorio en René Girard y también lo trabaja Hugo Ashman. ¿Ya? ¿Qué estoy sublimando? ¿Qué estoy ocultando? ¿Qué hay tras de todo esto? Estoy con lo psicológico, pero también estoy más allá del psicológico. Entonces, eso provoca una serie de tecne y logos, es decir, un hacer y un pensar. Elementos que parecieran que hoy día están olvidados, elementos que parecieran que hoy por hoy no tienen ningún tipo de respuesta. Pero tecne y logos, por ejemplo, otra vuelta, perdón por los amigos de México, ya, yo soy de la idea que América Latina esencialmente hace tecne y poco logos, y hablan tecnología, ¿sí? Por eso, tecne es hacer, y logos, pensar, reflexionar, hablar, y dependiendo la traducción que quiero usar del griego. Pero tecne y logos me va a llevar hoy día a cuestionar mi praxis, a cuestionar mi forma de ser, mi forma de vivir. En ese elemento yo me enfrento a 3 escenarios que debo aprender a trabajarlos, que si bien se dan en lo que vemos, pero también se puede dar entre nosotros. Yo le llamo lo folk history y history, ¿ya? Aquello que hacen nuestros pueblos como folclore, ¿sí? El folclore del país, el folclore mexicano, ¿sí? O sea, history como historieta. Es algo que está ahí, puede causar algún impacto, no impacto, es una historieta más. Pero, entre comillas, los grandes académicos hacemos history, historia, ¿ya? O sea, por eso nos gusta trascender, nos gusta ser de aquellos que somos eternos, de aquellos que van a tener toda la posibilidad de tener el trabajo, la idea, de eternizarse. Por eso nos gusta que nos reconozcan, ¿no? Es volver a conocer y reconocer ya sea con signos, ¿no? Desde, si vamos al campo de la administración de empresas, desde el puesto para el jefe, para su auto, en el ámbito medioambiental, que nos reconozcan como pueblo, que tenemos muchas variedades. Hoy día escuchaba un discurso, ¿no? Somos un país que tiene muchas variedades de plantas, los 3 pisos ecológicos. Y era bonito el discurso, pero la pregunta del millón era, ¿y qué estamos haciendo con esto que tan bonito hablamos, ¿no? O sea, ¿qué historia estamos haciendo? ¿O es un mero folk o es un mero history? Ante esto, yo quiero arrinconarme en unas pequeñas afirmaciones del campo que yo principalmente domino. Por favor, la siguiente, que tiene que ver con lo educativo. ¿Sí? Con aquello que hoy está, creo, llamándonos la atención, entre mediciones y mediaciones. Todos estamos volviendo a buscar mediciones, es decir, elementos que yo los pueda hacer tangibles. Y nos olvidamos que son mediaciones, más que mediciones. ¿Ya? Yo puedo entender la naturaleza, puedo hacer el cálculo de todo lo que está alrededor, pero puedo estar mediatizado por una serie de elementos como son el sol, la lluvia, algún temblor, alguna cosa que rompe todas las mediciones que yo he hecho. Y estoy viendo a un campo que es de ustedes más que el mío. Eso nos puede pasar en la familia. Yo puedo estar de lo más seguro en lo que creo que va a ser mi familia de aquí a 5 años y en 2 minutos se cae todo. Eso puedo hacer en el deporte. Yo estoy seguro de que me he preparado lo más, pero no he entendido la mediación de que una variación en el campo deportivo, o el balón mal pateado o mal manejado con los dedos, o sea, que van a implicar que yo no funcione.
o que yo me lesione, termine mi matrimonio, mi noviazgo, termine un montón de cosas. Sí, estas mediaciones son las que nosotros hoy día estamos llamados a cuestionarnos. Estamos llamados a ver por dónde estamos yendo con nuestras mediaciones, qué es aquello que me ayuda a minimizar los efectos no intencionales de aquello que pasa. Agilizo un poco para que no se me cansen. La siguiente, por favor. Ya, acá ya viene el siguiente eje que yo tenía, ¿no? Las idolatrías. Entre religión. ¿Qué quiero decir con esto? Esta obra de Hugo Ashman, que es uno que que a mí me encanta como autor, es una crítica en la época del neoliberalismo radical de América Latina, que hoy podría tener otro tipo de nombre, pero solamente es el libro que a mí personalmente me ayudó a entender el concepto de idolatría, que no solamente tiene que ver con lo sagrado, sino en elementos como yo idealizo al mercado, idealizo al campo, idealizo la compra, ¿no? Un carro X, una modernidad, un poseer más, quien domina todo. Entonces, cómo esto hace que yo tenga mis religajes, en el sentido del religare, volver a unir, si yo, cómo yo uno mis pasiones e intereses, Hirschman, ¿sí? ¿Cómo uso mis confesionalismos? ¿Cuáles aquellas cosas que yo en realidad confieso y creo que debe ser así? Y muchas veces lo oculto. Muchas veces yo lo convierto en una mera idolatría. No estoy hablando en el sentido confesional estricto. Estoy hablando en aquello que se convierte sin darme cuenta en mi seguridad mayor, sabiendo que no es la seguridad que tengo y que me permite ser coherente conmigo mismo. ¿Ya? Una situación es el mercado. ¿A quién no le gusta ir de shopping, de compras? ¿A quién no le gusta comprar? ¿A quién no le gusta tener cosas? En la casa siempre faltan cosas, que un televisor ya está que cambiar, que un asiento hay que cambiar, que una silla hay que cambiar, que no sé qué. O sea, siempre estamos en idolatría del mercado y podemos pasar a nosotros académicos a la idolatría del título, ¿no? O sea, el ser doctor, postdoctor es más importante, magíster, es más importante que el ser simplemente humanos. San Agustín, hombre soy y entre hombres vivo y nada de lo humano me es ajeno. Sí, es cierto que no nos es ajeno, pero también tras de esto nos ocultamos. Si seguimos, por favor. Siguiente. No. Acá tenemos 3 obras, ¿sí? Con Bergson. Ya. Hay que entender que todos nosotros en el universo, que para mí es pluriverso, tenemos nuestra fábrica de hacernos nuestros diosesitos, nuestras cosas. Recordemos en el alto nivel de la ciencia los fraudes, engaños y timos de la historia, ¿sí? Cómo estos se han ido dando en la ciencia. Hay un japonés famoso que ocultaba piezas para encontrar y se convirtió en arqueólogo y le descubrieron. Hay grandes verdades. El caso de la genética con, ahí se me ha ido el autor, Mendel, ¿ya? Que fue reconocido porque alguien fue a su laboratorio, si no otro podía apropiarse, y eso podemos encontrar. Y este librito, el holograma social, que hace muchísimos años me ayudó a entender cómo los elementos de la estadística en el fondo cumplen un papel, es muy importante su papel, nadie puede negar su gran papel, pero también cómo detrás de esto existe en la estadística una entre comillas, una mentira organizada, ¿no? 20% de cuánto, 100% de la población, 50% ha votado, 50% de qué, ¿cómo has comprobado? O sea, es cierto que hay aparentemente una serie de datos, posibilidades, y entonces ahí en ese libro de holograma social nos falta aprender holograma, las escrituras sociales de la vida y la sociedad. Con esos elementos podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Ya? Vuelvo a la pregunta del millón.
cuáles son mis mitos fundantes. ¿Cuáles son los mitos fundantes hoy de la academia, de la ciencia, de la educación? ¿Ya? Estamos incrementando teóricamente nuevas divinidades, nuevos dioses, pero que están disfrazados ¿de qué? ¿Ya? Dense cuenta, el mercado se sigue manteniendo, el consumo se sigue manteniendo, bajo la excusa de culturas, que no es solamente ver lo negativo, por si acaso, ¿sí? Porque la excusa de esta fiesta de Todos los Santos en México es también la posibilidad de que mucha gente tenga unos cuantos pesos para ganar y comer, como hay unos cuantos o muchos que se van a apropiar y van a aprovechar. Bolivia no es la excepción. Entonces, estos mitos fundantes, inclusive como académicos, nos deben cuestionar al momento de investigar, al momento de avanzar. Con esto ya voy llegando al final. La siguiente, por favor. Yo quiero plantearles otra vuelta. Mi mito de progreso, de desarrollo, ¿dónde está? ¿Ya? Esos tres cuadros creo que nos pueden ayudar, y no voy a dar vueltas, nos pueden ayudar a cuestionarnos y preguntarnos. Vuelta, las mimesis y los mitos fundantes idolatrizados. Sí, ¿cómo yo me he encerrado en mi mito fundante? Si soy cristiano, ¿cómo hago de Dios? ¿Cómo hago de la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo hago del Señor de Chalma, Copacabana en Bolivia, entre otros? Algo que teóricamente siempre me lleva a no entender que hay un todo en la parte y la parte en el todo. Siguiente, por favor. Voy con las últimas cuestionantes. En estos nuevos mitos que se están presentando, mimesis, mitos fundantes, idolatrizados, hay tejidos y entretejidos emergentes que nosotros tenemos que aprender a leer. Tenemos que aprender desde nuestras seguridades, que no es malo que tengamos, pero saber leer de manera abierta, porque el nivel de conocimiento, el nivel de saber de otros pueblos, de otras culturas ha cambiado. Antes era más fácil afirmar desde Cochabamba mis verdades, Cochabamba, Bolivia. Pero hoy tengo gente de Ecuador, tengo gente de Honduras, tengo gente de México, tengo gente de otros lugares que me van a mostrar otros tipos de tejidos y entretejidos emergentes. Podemos pasar a nivel macropolítico, a nivel de todo lo que está pasando con la violencia estructurada, con los nuevos chivos expiatorios, todo esto. ¿Sí? Estamos jugando entre verdades e incertezas. ¿Ya? Y es ahí donde se están dando nuestras fobias y filias. Por eso muchas veces no podemos y no sabemos dialogar, porque siempre buscamos cuál es mi verdad, cuál mi certeza, y ante esto rompo mis seguridades e inclusive rompo las seguridades de mi entorno. Es una cosa, entre comillas, para mí maravillosa, que sale del hada madrina, del hada, pues, de Aladino, de lo de Aladino, ¿ya? Para otra vuelta a cuestionarnos qué es aquello que me agarra a la vida, ¿sí? También no se olviden que hay un lenguaje idolátrico de la ciencia. El desarrollo sostenible, sustentable del medio ambiente y todo eso, saben que en el fondo hay un lenguaje idolátrico. A nivel de educación, todo el lenguaje de las competencias, de las redes, la inteligencia artificial, nos están llevando a ese lenguaje idolátrico. Yo no entiendo qué son competencias, pero voy a aplicar competencias. No entiendo un montón de cosas, pero voy a trabajar. ¿Sí? Las paparruchas sin emergencia, aquellas cosas que las dejamos que no están bien hechas, que nos están llevando a falsas seguridades. Fíjense con toda la tecnología existente. Estamos entre academia y ciencia sin conciencia. Hay pequeños resabios, no niego, de instituciones que realmente están haciendo muy buena labor de ciencia y de concienciación en el lenguaje de Paulo Freire, el pensador brasileiro. Pero también hay que reconocer que muchas veces la academia
está alejada del medio y por eso sus resultados, su llegada es a grupos muy especiales. Debemos ver cuál es la dimensión mimética propositiva, es decir, qué hay aquello que está oculto que me puede permitir que mi entorno, las personas que están conmigo descubran buena. Y necesitamos una ética cuestionante a las paparruchas, aquello que está ahí y que no tiene ni ton ni son. Y bueno, la última, y solamente son preguntas provocativas más que de respuesta, y después podemos tener un buen diálogo, tenemos buen tiempo todavía. Trayectos sin llegadas. ¿Cómo entendemos las mimesis en nuestros contextos? Hoy en día, Todos Santos, estudios, investigaciones. ¿Es la bruma un justificativo para no ver lo que no queremos ver? No tengo acceso a libros, no tengo información, no tengo tiempo, no tengo tal, no tengo cual. ¿Cómo proyectaremos la presencia de los nuevos ídolos? ¿Sí? ¿Cuáles serían los nuevos ídolos? La inteligencia artificial, GPT-4 y no sé cuántos programas hoy día hay, o qué otros tipos de nuevos ídolos hay, por ejemplo, la idealización de nuestras culturas, ¿no? ¿Quién no quiere ser como en el campo, vivir como el campesino, los pobres campesinos? Y nosotros académicos podremos vivir sin las seguridades que tenemos una semana en el campo, sabiendo que tenemos que ir a trabajar las 24 horas o 2 de la mañana, ir a la chacra, a regar o algunas cosas y volver todo cansado sin poder leer y escribir. Esas son las preguntas que me hago, ¿no? ¿Y para qué la necesidad de plantear nuestras mediaciones? O sea, debemos ver realmente cuáles son las mediaciones que me están haciendo coherente y consecuente. Son preguntas de reflexión más que de respuesta. Bien, con todo cariño a la colega, habría terminado, podríamos suspender la presentación y me gustaría tener un diálogo con ustedes para discutir, plantear, reflexionar mis ideas. Muchas gracias, doctor Richard. Sin duda, es sumamente interesante todas estas propuestas, todas estas consideraciones que usted nos presenta en la disertación. Indudablemente quedan muchas dudas, ¿no? A mí desde el currículum oculto ya me lanzó un poquito de warning, a ver qué estábamos haciendo de la parte nuestra, ¿no? Desde lo que nos toca en la parte de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, esta mimesis como imitación, este deseo mimético que tenemos para con el deseo de otras cosas, la creación de personas, lugares y, bueno, por supuesto, los chivos expiatorios. El saber manejar debilidades, incertidumbres y que esta bruma nos ayuda a pensar en cómo tomar decisiones en nuevas emergencias. Interesantísimo, seguramente, y el doctor Freddy me apoyará en la parte de la moderación de las preguntas, la parte de esta mimesis y la inteligencia artificial, nuestros nuevos ídolos, ¿no? Lo que mencionaba, el ChatGPT, el Amazon, todas estas cuestiones que no vemos, pero que, comillas, deseamos. Y bueno, pues finalmente el cómo hacer frente a todas estas actitudes de apropiación, dominación y domesticación para poder desenmarañar estos mitos fundantes idolatrizados. Doctor, muchísimas gracias. Hasta aquí, quizá alguna pregunta al final para no comer un poquito más de tiempo de la presentación. Doctor Freddy, por favor, muchas gracias. Juan Richard. Sí, gracias, doctora Lina. Pues muchas gracias, doctor Juan Richard. Muy interesante, muy novedoso los conceptos, categorías que usted nos ha externado, nos ha ilustrado en esta charla, en esta tarde, doctor Juan Richard. Y bueno, vamos a comenzar con nuestros compañeros, asistentes, maestros, estudiantes que quieran participar, hacer una pregunta, hacer un comentario, replicar algo de lo que usted ha dicho, etcétera. Entonces, por favor, compañeros, maestros, estudiantes que quieran participar, levanten su mano o de manera directa, pueden prender su cámara y hacer la pregunta directamente al doctor Juan Richard, porque, híjole, es muy interesante lo que usted nos ha externado y quisiéramos más tiempo del que tenemos en esta tarde. Pero bueno, vamos a aprovechar lo que se pueda. Pues adelante, compañeros, compañeras.
¿Puedo tomar la palabra? Buenas tardes. Adelante, adelante, doctor Javier. Sí, gracias. De nuevo, buenas tardes. Es muy interesante lo que hemos escuchado el día de hoy y generan muchísimas preguntas. Solamente quisiera, en el caso de la sociedad occidental, la cultura occidental en la cual hemos crecido, a pesar de que tenemos muchos pueblos originarios, el caso de Bolivia, México y algunos otros en nuestra América. Pero ¿cuáles serían estos mitos, vamos a decirle fundacionales, no sé si es correcto así mencionarlo, de esta sociedad occidental, que es a lo que como integrantes de esta sociedad occidentalizada aspiraríamos? O sea, ¿qué es lo que nos empuja, qué es lo que nos jala dentro de esta sociedad occidentalizada? Ese sería un primer cuestionamiento. ¿Y qué tanto lo estamos logrando o estamos quedando con integrantes de esta sociedad tal vez en desencanto, desinteresada, frustrada? ¿O cómo entenderíamos en esta sociedad occidentalizada esas certidumbres a las que se aspirarían? Gracias. Bueno, Javier, no sé exactamente, pero voy a intuir, ¿ya? Porque primera cosa que en mi propuesta no se trata de negar o aceptar, se trata de saber auto, hetero y co, como decía, ¿no? Encontrar, como dice la cátedra Carlos Maldonado, he visto por allá Carlos, un gran abrazo, ¿ya? Entender y trabajar que hay lógicas que no necesariamente, ¿ya?, son las lógicas que nosotros manejamos. Entonces, ahí yo podría partir desde una mano invisible del mercado hasta un espíritu que anda vagando con, perdón, con el manifiesto comunista, ¿ya? Puedo ir a Malthus con todo lo que significa la cuestión de las ventajas comparativas, competitivas que hoy día usa el marketing. O sea, puedes hacer todo el espectro. La cuestión no es solamente a favor o en contra, sino cuál es el mito fundante que como latinoamericanos hoy día debemos cuidar, ¿ya? Y para mí esa es la pregunta siempre del millón. No se trata de que esté a favor o en contra. La primera vez que estuve en México yo sentí que estaba respirando gas licuado, nunca me olvido, ¿ya? Porque yo vengo de Bolivia, que era de otro tipo de aire, ¿no? Y les preguntaba a alguien, ¿es gas licuado?, ¿no? Y me dice, no, así es aquí en México. Y otra metida de pata, yo ese tiempo estaba viviendo en una zona de producción de hoja de coca, ¿ya? Y entonces, y tenía que dar una charla y hablo de que la coca es así, que la coca es buena, todo. Entonces me miraban raro, porque para ustedes mexicanos coca es cocaína, ¿sí? O sea, es droga. Y la propuesta es, sea capitalismo, sea socialismo, debemos entender hoy, inclusive los pueblos indígenas, que son muchas veces manejados, manipulados desde discursos baratos, cómo cuidamos del bien mayor. En el caso de ustedes, Cátedra Carlos Maldonado, lógicas emergentes, sostenibilidad, sustentabilidad, no importa el término, cómo hacemos ese oikos como elemento central. Habrá distintas propuestas, pero desde una actitud dialógica. Es lo que más o menos podría responderte, Javier, sin llegar a realmente decir cuál es la fórmula, porque tampoco la tengo. Sí, gracias. Y si me permiten una segunda pregunta en una siguiente ronda para no querer acaparar. Gracias. Gracias, doctor Javier. Muy interesante la pregunta y el cuestionamiento. ¿Algún otro compañero o compañera que desee participar? Adelante. En tanto, no quiero abusar del tiempo, en tanto prepara alguna pregunta. Yo quisiera también preguntarle, doctor Juan Richard, híjole, tengo varias cosas aquí, pero quisiera comenzar con una. Me parece, no sé si usted está de acuerdo conmigo o no, pero me parece que estos mitos fundantes de los que usted habló se aparecen en el ser humano ya dentro de su faz de la tierra, no sé, quizá me vaya hace 2000 años, poco para atrás, y encuentro que la religión, encuentro que la escuela, encuentro que la familia, encuentro que el ejército, encuentro que el mercado, encuentro que la tecnología
y encuentro que el poder son mitos fundantes en los que el ser humano busca certezas y busca seguridades. ¿Esto es así? Es decir, esto es este es como el meollo del asunto de la humanidad, que estamos buscando de forma incansable esta idea de certezas, de seguridades que nos deviene la vida, y entonces abrazamos todo este conjunto de instituciones para ver si aquí encontramos, porque no podemos mimetizarnos en otro o hacer una autorreflexión. ¿Será así, doctor Juan Richard? Lo más probable que sí, porque son tantos elementos, Freddy, ¿ya? Que tras de esto es importante ver, por ejemplo, cómo creamos chivos expiatorios. Porque en el fondo decimos, y aquí me encanta, voy a jugar con Carlos, porque me encanta jugar con Carlos, que no estamos de acuerdo con las lógicas lineales, ¿ya? Pero en el fondo todos queremos lógicas lineales. Nos cuesta aprender a vivir con lo inseguro. Nos cuesta darnos cuenta que somos maravillosamente mortales. Esta fiesta de Todos Santos a mí me encanta, porque en el fondo es la fiesta para decir, no te has ido, pero yo sigo vivo y quiero seguir vivo y quiero que tú estés vivo. O sea, nos cuesta darnos cuenta que somos simplemente gente que no vive la lógica lineal, ¿ya? Y no voy a repetir el curso de Carlos porque él nos puede dar super cátedra, pero yo quiero ir desde mi perspectiva, no de lo sagrado, religión, sino del religar. ¿Cómo queremos siempre religar para tener seguridades? Y para eso no importa a quién destruyamos. Y es una característica de las sociedades. O sea, y es bastante duro. Ustedes tienen esa cultura, bueno, en algunos pueblos de ustedes, no me acuerdo los nombres, cuando me contaba el padre Jaramillo, que era mi amigo mío y murió, ¿ya? Cómo había grupitos que tenían que eliminar y matar para que otro viva, ¿no? O sea, y todos así, que todos los, o sea, no es ajeno, pero el chivo expiatorio hace que yo tenga paz. ¿Qué me da hoy día paz? Mi título, mi computadora, mis bienes, mis cosas, porque siempre que tengo miedo a vivir con lo inseguro. Pero también, ¿saben? Soñamos con vivir con lo inseguro, Freddy. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero eso y más. Muy bien, doctor Juan Richard. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta o comentario. El compañero o compañera, no sé, Ludwig, no veo. Ludwig, adelante. Adelante. Tiene su audio apagado, me parece. Si algún otro compañero o compañera quiere participar, en tanto se restablece ahí quizás el audio de Ludwig. Adelante, con confianza. Sí, hola, ahora sí. Ah, sí, adelante. ¿Lo Sí, escuchamos? disculpas. Doctor, interesante lo que acaba de exponer, pero quizás lo que voy a plantear para el caso boliviano tenga también alguna relación con lo que sucede particularmente en México. Y son los términos de la convivialidad, si vale la licencia de la expresión. Es decir, cómo empezamos a trabajar los términos del acuerdo entre diferentes y entre estas epistemologías que no encuentran puntos de conexión que pueden facilitar términos de acuerdo, términos de consenso en la sociedad. En el caso boliviano es una sociedad altamente polarizada y particularmente eso ha sucedido los últimos años. Y el tema del abordaje se vale el término de la epistemología desde lo cultural originario, no ha ayudado mucho
a poder trabajar este acuerdo de todos, ¿no? Y ahí está este tema que convoca hoy día esta cátedra, el tema de la sostenibilidad, la sustentabilidad, el tema de la relación hombre-naturaleza, ¿no? Hoy experimentamos en Bolivia un desastre en términos de chaqueo, que es incendios para ampliar frontera agrícola, de bosques que están matando la naturaleza y la vida como tal. Entonces, la pregunta concreta es, doctor, ¿cuál es su propuesta para entender estas formas de convivialidad, estas formas de consenso, estas formas de acuerdo que nos ayuden a superar temas de conflicto en el país y seguramente también por extensión en América Latina? Para comenzar, me estás llevando otra vuelta a lo causa-efecto, ¿no? Para superar, o sea, quieres que tenga una respuesta exacta, Ludwig, ya me estás poniendo cadena. Y está muy bien, o sea, es interesante. Pero por encima de eso, no olvides que muchos de nosotros, por ejemplo, y en la cultura andina, tú conoces tanto como yo, está el elemento central del chachahuarmi, la complementariedad y todo. Y la terminación dat implica, el sufijo dat, implica movimiento y no estaticidad. El problema de fondo que seguimos con pensamiento estático. Nuestros pueblos, nuestra vida no es estática. Entonces, un primer diálogo es darnos cuenta que en la cuestión de medio ambiente hay que reconocer que no es solamente el del campo, el no que es, hay también muchos de nosotros que decimos que conocemos y no tomamos medidas serias para darnos cuenta que este planeta es finito, ¿ya? Y esa es para mí una de las grandes claves que tenemos que trabajar nosotros. Es finito como nosotros somos finitos. La convivialidad, como tú dices, por eso es ¿ya? Es aprender a vivir con lo diferente. Seguimos queriendo vivir con lo que es igual que yo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo soy aymara, quiero vivir como se viven los aymaras. Si yo soy algo de las culturas mexicanas, no sé de memoria los nombres, idealizo una y solamente desde ella. Creo que el diálogo hoy día es mucho más amplio, Ludwig, y creo también que, y es mi postura muy personal, que individuo, especie, sociedad es una actitud dialógica con distintas lógicas inherentes al ser humano. Seguimos queriendo una sola lógica de vida, ida y vuelta. Y eso no va a ser tan fácil. Y tú que trabajas ciertos temas más ampliamente que yo, sabes que lo cotidiano como novela es interesante, pero como realidad tenemos que trabajar para volver a saber vivir con lo diferente. Ok, gracias. Doctor Freddy, me parece que tiene apagado su micro. Perdón, una disculpa. Maestra Araceli, adelante. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto por la presentación que nos acaba de mostrar. Disculpe, estoy viajando, pero escuchando muy atentamente su plática y le veo un poco de semejanza lo que ocurre con el análisis crítico del discurso, que hay una verdad y de esa verdad hay algo atrás que muchos de nosotros pues no nos percatamos de la realidad. Eso lo asocio con la mimetización, porque solamente se nos presentan cosas que es las que quieren que nosotros veamos y no lo que hay de fondo. Y efectivamente, desde que quizás se implanta el pensamiento hegemónico, dejamos esa convivialidad con nuestro entorno, con la naturaleza, para implantarnos en lo que debería ser, en ese pensamiento
utilitarista, cositista de la naturaleza. Entonces, pues de todo lo que usted ha comentado, me parece muy interesante y bueno, simplemente comentar esa similitud que veo, ¿no? Entre lo que es el síntoma y la enfermedad que hay detrás, pero que no se ve. Solamente vemos el síntoma. Muchas gracias, doctor. Gracias, maestra Araceli. No sé si tenga algún comentario, doctor Juan Richard. No, se agradece el comentario. Es bonito escuchar que hacemos una caminada y andadura cotidiana. Muy bien. ¿Algún otro compañero o compañera que desee comentar? Tenemos todavía un poquito de tiempo. Puede levantar su mano o prender su cámara directamente y hacer la pregunta, el comentario al doctor Richard. Doctor Javier, si gusta, ¿usted tiene por ahí una segunda pregunta? ¿Un comentario? Sí, gracias. Adelante. Dentro de este mimetismo que me llamó la atención, como integrantes de esta sociedad, ¿hacia dónde están esos, vamos a llamarle, qué queremos seguir, qué queremos imitar, a qué aspiramos como sociedad, en lo económico, en lo social, en lo cultural, hacia, no sé si llamarle directrices, pero hacia dónde nos están conduciendo, eh, vamos a llamar estos poderes ocultos, por llamarle de alguna manera, que están detrás de esos poderes fácticos que medios de comunicación, gobierno, sector empresarial, etcétera, que como sociedad tal vez no lo vemos, no lo percibimos, pero hacia algún lado nos están llevando y eso es a lo que aspiramos, eso es lo que queremos alcanzar. ¿Qué podría comentar, doctor? A ver, creo que más o menos ese horizonte lo conocemos. Lo que no conocemos, y tenemos que todavía trabajar mucho nosotros, es cómo se ha dado el criterio mimético, entre comillas, de adaptabilidad de nuestros pueblos. A mí eso me llama la atención. A nosotros citadinos, si nos falta, hemos visto en este tiempo de pandemia, si nos falta algo en el frigider, el auto y todo, vemos solucionarlo. Pero también nos estresamos más. Pero hay gente que sabe acomodarse, sabe vivir, que no necesita, ¿no? O sea, aquí voy a hacer una broma, entre broma y serio, de un cuento que normalmente yo uso, ¿no? Un doctor como nosotros fue por las selvas yungueñas de aquellas tierras que son semicalientes, significa eso, ¿ya? Caminando y se encuentra con un chico para que le haga de guía. Y entonces el doctor le pregunta y le dice, oye, ¿y tú sabes de matemáticas? Dice, mira, yo, doctor, he estado tanto en el campo que no he perdido tiempo para estudiar. Dice, has perdido cuarta parte de tu vida. Siguen caminando y le pregunta, ¿y tú entiendes por qué gira el sol alrededor de la Tierra? Ah, no sabía que giraba, no sé nada de eso. Dice, has perdido mitad de tu vida. Siguen caminando y dice, ¿y tú entiendes lo que significa el lenguaje, la poesía? No, dice, aquí solamente cantamos en las fiestas y demás. Has perdido 3/4 partes de tu vida. Suben y tienen que pasar un gran río, que aquí se llama el Bopi, algo más chiquito que el Amazonas, pero un río muy agitado que baja de los Andes. Y se suben en un tronco cavado que se llama, ya, ay, se me da el nombre ahorita, es un tronco cavado, ya, hay que lo hacen como balsa. Se suben y el joven le pregunta, doctor, ¿y usted sabe nadar? Le dice, yo he estudiado tanto, que no he tenido tiempo para aprender a nadar. Le dice, ¿sabe qué, doctor? Va a perder su vida porque nos estamos volcando. ¿A dónde quiero llegar con esto, Javier? Muchas veces estamos tan preocupados por los grandes sistemas, pero en el deseo mimético ellos se acomodan mejor que nosotros. Ellos viven y sienten, nosotros lo teorizamos, ¿ya? Nos hemos convertido a ellos al principio. Yo a veces pienso cuando veo esas cosas, si yo voy al zoológico o yo estoy en el zoológico, ¿ya? Cuando uno ve ciertas cosas, ¿ya? Porque es ahí donde yo creo, los grandes sistemas posiblemente se van a ir acabando.
¿Será que nosotros aprenderemos a adaptarnos? Y hemos visto que nuestros jóvenes, yo no tengo hijos, ya, mi sobrina tiene miedo de estar en la calle. Los chicos ya no tienen las seguridades de antes, son más timoratos, ya no se están adaptando. Creo que hay otras preguntas que tenemos que hacernos. No niego que los grandes sistemas, los macrosistemas, que están manejados por seres humanos, que son aquellos que en nombre de nosotros hablan, y ni siquiera, ayer daba una charla y con José decíamos, son los ignotariados, ignorantes y anotados, o los ignorantes, figuretes e ignorantes que no saben pero opinan, ¿ya? Que hoy día parece que tienen la voz. Pues, de lo macro no puedo decir, Javier, pero de lo micro creo que eso no estamos aprendiendo, por más que estamos llevándolos a grandes libros. Gracias. Muchas gracias, doctor Javier. ¿Algún otro compañero o compañera que desee participar? En tanto, preparan alguna pregunta, doctor Juan Richard, yo tengo otra. Quisiera preguntarle en esta parte, pues, de lo que usted ha explicado acerca de los mitos fundantes, ¿qué es lo que no conocemos de la modernidad? O esta famosa palabra llamada modernidad, o qué no nos están diciendo a los mortales, al ciudadano común. No sé si me explico, o usted pudiera comentar algo acerca de esta pregunta o preguntas. Yo creo que en la modernidad lo que no estamos comprendiendo son las palabras claves desarrollo y progreso, ¿ya? Porque hemos confundido desarrollo y progreso como palabras que me llevan a dominar y domesticar, y no aprender a convivir con lo diferente. Esa sería mi propuesta muy personal, por si acaso, ¿ya? Eso es lo que yo planteo. Me han hecho olvidar del sentido del hada madrina, del sueño, del cuento, del sentipensar, del sentivivir, porque aparentemente mi racionalidad me lleva a la palabra eficiencia, eficacia y cosas por el estilo, ¿sí? En las universidades las palabras de moda que le encantan a mi amigo Carlos Maldonado, me va a pegar, pero ya, porque no le encantan, evaluación, acreditación y cosas por el estilo, ¿sí? O sea, nos hacen creer que eso es el paraguas, que eso es lo central. Y la modernidad nos ha hecho perder la creatividad, la curiosidad, el placer como elementos centrales. Ellos tienen sentido solamente si se vuelven razón de mercado, no razón de compartir. No sé si respondo, Freddy, pero Sí, es uno claro. de mis principios, y que por eso yo trabajo más, me gusta lo ético, político, pero no desde lo partidario, ni desde sino desde ethos y desde polis, porque quien entiende el ethos y el polis sabe disfrutar, sabe sonreír, sabe vivir, y eso sí nos ha quitado la modernidad, nos ha quitado todas las teorías del poder que tras de sí tienen una autosatisfacción. Yo, con el perdón de la palabra, tienen una autocastración para creernos, voy a ir a términos de la ciencia religión, para convertirnos en los eunucos que disfrutan del poder. Estoy yendo a términos en religión, no estoy yendo en términos negativos, por si acaso, Freddy. Claro, muchas gracias. Y bueno, no, sin abusar del tiempo también, en esta parte, no cuando somos niños, el primer referente de mimetizar no es la familia, y después, a medida que uno va creciendo, ya es el conjunto de la sociedad, y entonces me mimetizo en esta sociedad y me adapto a lo que las grandes mayorías disponen y predisponen para que siga una conducta, ¿sí? Obediente a un sistema. No es así. ¿Cómo se libera entonces uno de estas condiciones? Porque el primer referente de niño es
yo quiero imitar a mi papá, quiero ser como mi papá, ¿sí? Y a medida que voy creciendo, pues ya me voy mimetizando con esta sociedad que me condiciona. ¿Por ahí también va la cosa, doctor Juan Richard? A ver, Freddy, en primer lugar, el mito fundante no es malo. Todos tenemos que tener un mito fundante. Yo tengo mis mitos fundantes. Mi abuelo que fue a la guerra, el viejo Carpio, que me decía, Juanico, ojalá que nunca vayas a la guerra. Entonces yo soy antiguerra. He prestado por oficios el servicio militar y el día que he disparado por última vez he prometido nunca más disparar y lo he conseguido hasta ahora. ¿Ya? Y hay algunos mitos de tradición familiar que de alguna manera a uno le afianzan en la vida. El problema es que cuando uno pierde esos mitos y se acultura, ¿sí?, pierde su identidad, y ese es el problema de fondo, creo, que se está dando en el mundo actual. Es fácil llorar, ¿no? Ahora va a venir papá, va a venir mamá, la película Coco es, ¿no?, mexicana, en toda América Latina vamos a ver 100 veces y todo lo que uno quiera, ¿ya? Pero si yo no me afianzo de aquellos valores que me hacen coherente y consecuente, en nuestros pueblos indígenas, el AINI, el compartir, yo sigo buscando el apropiarme, el amontonar, el tener, entonces quiere decir que hay algo que yo estoy haciendo mal. No es solamente la sociedad, porque el mito fundante es lo mejor. Yo no lo cambio por nada a mi abuelo, a mi madre, con que el pan es carita de Dios, para bien o para mal se dice la verdad. No cambio al viejo campesino que me ha enseñado que no hay que romper una hojita del árbol, ¿ya? No cambio al docente que me ha enseñado a que nunca se hace copia, sino tú tienes que ser honrado contigo mismo. Y puedo dar miles de ejemplos, Freddy, que nunca terminaría, de la favela, que en medio de la favela me han cuidado dos mafiosos para que no me pase nada, porque me he estado mirando, como era al principio turista, fui a estudiar a Brasil, y puedo darte miles y miles de ejemplos. Bueno, esos son los mitos fundantes que me exigen coherencia. El problema es cuando yo rompo con mi mito fundante. Voy a hacer otro ejemplo. Cuando me he ido a Estados Unidos, me he convertido en migrante de Estados Unidos y soy destructor de mis hermanos mexicanos. Me ha tocado verlo en Nueva York, ¿ya? Porque tuve la suerte de estar en las Naciones Unidas y estar con un grupo, ¿ya? Y como dos mexicanos mismos, a otro mexicano le hicieron aparecer con pornografía, que era chiquillo y estaba a punto de ser expulsado de Estados Unidos. O sea, se ha olvidado de la raíz de lo que significa esa esencia mexicana. Entonces, yo creo que ahí estamos con una educación fracasada. Ahí voy a mi campo. No estamos educando para la coherencia ético-política. Muy bien. Gracias, doctor Juan Richard. Pues bien, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario, compañeros, compañeras. Doctora Liliana, no sé si tenga usted algún comentario, pregunta. Muchas gracias, doctor Freddy. Sí, doctor Juan Richard, ¿cómo es que podríamos de alguna forma manejar estas debilidades, estas incertidumbres? Porque usted manejaba también la parte de la bruma, que esta bruma ayuda a pensar en cómo tomar las decisiones. No sé si me puede aclarar un poco más en qué consiste esta bruma, que yo lo traduzco como mis telenovelas mentales, ¿no? O sea, yo me hago toda una historia en la cabeza como para saber en qué medida o en qué grado puedo o no irme hacia la derecha o hacia la izquierda. Una pregunta. Y pregunta número 2, también me queda muchísima duda esto de la mimesis, que bueno, pues sabemos que aplica en todos lados, incluyendo hasta en la biomimesis, ¿no? En la fabricación de instrumentos tecnológicos que emulan partes humanas o materiales que se parecen y se basan en los que se fabrican, por ejemplo, las arañas, el Kevlar y todos estos polímeros muy resistentes, pues tuvieron su base justamente en un estudio biomimético, ¿no? En la secreción de las arañas donde se forma esta tela, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretar esta mimesis en la inteligencia artificial? ¿Por qué somos tan dados a ello? Usted define un punto importante, que estamos más acostumbrados al tecno que a logos. Entonces, en ese sentido iría la pregunta.
A ver, eso de las brumas, es que creo que es aprender a vivir en las brumas. ¿Qué significa esto? Y voy a mi experiencia de vida, y perdón por recurrir a mi experiencia de vida, ¿ya? A mí me tocó trabajar en yungas donde siempre hay neblina, en las mañanas. Al principio tenía miedo salir con el carro con la neblina, Claro. porque es camino quebrado en plena montaña, ¿ya? Es algo como en el mar, ¿no? Pero esto es en la montaña y el camino delgado. Al principio yo temblaba porque soy de una ciudad plana, ¿ya? Pero aprender a vivir en la bruma me ha ayudado a aprender a ser libre. O sea, entender normas, saber que necesito que 2 más 2 es más 4, que flúor cloro, los biómeros, polímeros y no sé qué cosas. O sea, aprender esto, pero para saber que me ayudan a intentar entender, pero no a tener la verdad. El problema es cuando eso me lleva a creer que tengo la verdad. Y ahí es donde entra justamente, y lo estoy viendo a Carlos, después creo que va a hablar Carlos, porque se ha traído un peso pesado para que ahí con Carlos no voy a discutir, solo peleo sanamente, no somos muy buenos amigos. ¿Ya? Es ahí donde entra este elemento de saber de las distintas lógicas. Romper con mi lógica no es fácil. El modelo de vida, el modelo de estudio, el modelo de llegar al título, que la tesis, que no sé qué, ¿sí? La pareja, los amigos, la familia, o sea, son modelos que no es que estén mal, el problema es cuando estos me encadenan. En esa, y se convierten, es tan claro, yo termino mi tesis de maestría y doctorado diciendo que tanta luz que no consigo ver nada. ¿Ya? Esa es la conclusión de mi tesis, ¿ya? De mis 2 tesis, de maestría y doctorado. Es lo mismo. A veces tengo tanta claridad que no me doy cuenta que estoy en bruma y me enceguezco. Y en este sentido de las mimesis, de cómo se dan, siempre van a existirlas. La diferencia está en estos procesos miméticos de inteligencia artificial, nosotros cómo trabajamos con ellas, no al revés. Claro. Es igual que en tiempo de pandemia. Los que somos educadores nos han enseñado N programas de cómo ser educadores. Y ya nos hemos olvidado de una mayoría de ellos. Y nos han pedido hasta certificado de tecnología educativa y un montón de cosas. Hoy hay N cursos de inteligencia artificial. No hay un curso, de lo poco que he visto, que diga nosotros como educadores cómo trabajaremos y cómo aprenderemos a vivir y convivir con la inteligencia artificial. Mientras la revolución de las máquinas de verdad no nos gane. No, a ver, primero... ¿Que creen con propia vida? Primero, no, pero a ver, colega, aquí una cosa, son máquinas. Así es. Y nosotros, ahí viene Maturana Varela con el árbol del conocimiento, autorregulación, autoorganización, autopoiesis. La máquina es un ente de autorregulación. El problema es que lo hemos convertido en un ente de autoorganización. Y nosotros mismos seguimos educando para hace siglos, como dice Carlos, sabiendo que hoy día tendríamos que ver cómo autoorganizar los nuevos seres vivos. Quedo ahí porque si no entramos a otra discusión.